Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, sexto capítulo de Ojeando el Lezama. En esta ocasión analizaremos a uno de los grandes nombres también del Bilbao Athletic. Hablaremos de Unai Eguiluz, uno de los centrales más destacados, que ha tenido el privilegio, la suerte de debutar en el primer equipo. Y como ya es costumbre, pues bueno, analizaremos todo lo que conlleva, ¿no? Hablar de un jugador en profundidad desde el punto de vista táctico, técnico, todas las características del jugador. En este caso, pues con la peculiaridad de que la situación de Eguiluz respecto a otros jugadores es un poco distinta, ¿no? Eguiluz es uno de los nombres que sale en el radar, ¿no? Como uno de los posibles jugadores que puede contar Ernesto Valverde para ser el cuarto central del primer equipo del Athletic, y es una de las dudas que intentaremos, pues bueno, resolver hoy, ¿no? Porque pues hay jugadores, pues como el caso de Lavarrieta, que sí que ha debutado con el primer equipo, pero que igual el estar ahí es complicado por la competencia que hay. Rincón aún no ha tenido el privilegio de debutar, pero sí que hemos hablado de él como uno de los jugadores que tiene nivel para estar en la élite. No sé si para el primer equipo por el simple hecho de que tiene un contexto diferente, porque tiene la incorporación reciente de Gorosabel, pero en el caso concreto de Eguiluz, que se habla mucho de un posible fichaje de un central, de si va a llegar uno o no, pues bueno, está la opción de subir, ¿no?, a uno de los jugadores del Bilbao Athletic. En este caso, Eguiluz es uno de los jugadores mejor postulados para ello, ¿no? Entonces vamos a intentar resolver esto, empezando, por supuesto, hablando de sus datos. 23 partidos que en el Bilbao Athletic, debut, como os decía antes, en el primer equipo, debutó en ese enfrentamiento frente al Rubí en las primeras rondas coperas. Ha dado una asistencia, en eso, no lo tengo ahí anotado, pero os lo puedo avanzar. Pero realmente es un poco lo de menos sus cifras a nivel de goles y asistencias, puesto que es un central que también puede jugar de lateral derecho, pero sobre todo le evaluaremos como central, porque lo de lateral es más bien un parche, ¿no? ¿Y qué características tiene el bueno de Unai Eguiluz? Pues bueno, es un jugador que a mí personalmente de lo que más destacaría es también su punto físico, porque me parece que es un jugador muy fuerte. O sea, tú le ves en el campo, le ves de cerca, o le ves en los partidos cuando le enfocan, y hombre, le ves que hay muchas horas ahí de gimnasio, mucho trabajo físico, pero realmente, más allá de eso, en cuanto a juego como central, pues es un jugador que se nota que se ha curtido muchos años como central. O sea, le ves los conceptos, le ves a la hora de defender, a la hora de disputar, a la hora de simplemente enfrentarse a diferentes situaciones del juego, y realmente se nota que ha estado muchos y muchos años pues jugando en esa posición, y ha estado mucho tiempo, digamos, formándose en esa posición. Entonces es lo que sobre todo más destacaría de él, ¿no? Igual no es el jugador con mejor salida de balón, no es el que más destaca en ese aspecto, es un central un pelín más clásico, digamos, no tan moderno, que a día de hoy parece que evaluamos más a los centrales por cómo sacan el balón que por cómo defienden, ¿no? Pero bueno, el bueno de Unai Eguiluz sí que os tengo que decir que en conceptos defensivos a mí personalmente me ha gustado bastante, ¿no? Especialmente en la disputa, y es en lo que empezaremos, porque realmente, aparte de ser un jugador muy fuerte, si le sumas lo que os decía antes, ¿no? El saber entender pues cuándo saltar, cómo meter el cuerpo, cuándo anticipar, o simplemente cómo imponerse a su par en este caso, pues tengo que decir que es una de sus mayores virtudes. Os lo empiezo mostrando a nivel de cifras defensivas. Fijaos, siempre os lo digo, ojo con los datos de la segunda federación, que no recoge todos los partidos, en este caso del Bilbao Athletic, pero aún así estamos hablando de casi un 75% de duelos defensivos ganados. O sea, es una cifra altísima. También hablamos de poco más de un 63% en duelos aéreos. O sea que realmente hablamos de cifras muy buenas. También la media de intercepciones es buena, pero también las entradas a ras de suelo, estamos hablando de un 66,7% de éxito en ese tipo de acciones. O sea, cifras realmente muy destacables en lo que es la disputa, en lo que es el duelo aéreo también, y en lo que son las entradas a ras de suelo, en los robos, las interceptaciones. O sea que realmente en ese tipo de prestaciones defensivas es un jugador de un gran nivel, muy cumplido. Realmente le ves... O sea, yo le he visto, pues eso, alrededor de 4 o 5 partidos, siempre os lo suelo decir, que es la cifra que suelo ver, y la verdad es que le veo fallar muy poco. O sea, ya os digo que evidentemente no todas sus acciones son acertadas, no siempre está perfecto, pero ya os lo decía también antes, os lo ponía ahí, realmente es un central muy cumplidor. O sea, tiene mucha disciplina defensiva, y es cierto que es un poco el niño bueno de la zaga, ¿no? O sea, es de aquellos jugadores que le ves fallar bastante poco en líneas generales. Entonces vamos a ver también esto a nivel de varios clips que he recogido, de varios vídeos, y fijaos, por ejemplo, este recopilatorio de duelos, la capacidad que tiene para imponerse. Fijaos aquí también
cómo, o sea, se impone, ¿no? al jugador en un balón dividido, o sea, en eso realmente es un jugador muy, muy, muy bueno. Fijaos aquí también lo mismo, la capacidad de imponerse en la disputa aérea, en este caso, y aquí igual, ¿no? La capacidad de salto que tiene también, sin hacer falta en esta acción muy meritoria, personalmente os lo digo, y aquí, pues bueno, es verdad que el balón lo pierde en ese primer clip, pero realmente esa capacidad de usar su físico, ¿no? Para imponerse al jugador rival en este caso, y también por lectura, ¿no? Es decir, anticiparse al balón, o sea, aparte de la capacidad física, también la capacidad de interpretación de ese tipo de acciones. Como os digo, jugador muy, muy, muy correcto en ese tipo de acciones, y creo que es una de las cosas que creo que se puede destacar de él sin lugar a dudas, ¿no? También os tengo que decir una cosa, a nivel defensivo. También es un jugador bastante rápido, o sea, juntando su capacidad física con la buena lectura que tiene a nivel defensivo, te sale un jugador que sabe defender bien hacia adelante y bien hacia atrás. Vamos a empezar primero a la hora de defender hacia atrás, que bueno, me parece uno de los aspectos también que se pueden destacar, tanto a nivel de campo abierto, es decir, cuando tienes que correr en diagonal o cuando tienes que hacer una cobertura pues al lateral que se ha sumado al ataque en este caso, o si, por ejemplo, hay un balón largo y tienes que correr hacia atrás, pues ese tipo de acciones también Eguiluz pues lo sabe defender bastante bien. Fijaos en este recuperatorio de clips que he realizado, pues fijaos, ¿no? Ese balón en diagonal a la espalda de su lateral, pues cómo lo sabe defender bien. Fijaos aquí esa acción en la Cesarre, pues cómo tiene esa lectura suficiente para estar muy bien colocado, y fijaos, o sea, gana la posición a dos jugadores del Baracaldo con completa desventaja completamente, o sea, realmente son acciones muy meritorias. Luego ya veis que la acción sigue, pero bueno, lo más importante es la acción anterior, ¿no? Y aquí fijaos cómo es capaz también de seguir la carrera en esa diagonal del jugador del Baracaldo, y aunque no intervenga, aunque no robe ese balón, pues ya el hecho de hacer esa tapar, ¿no?, en la carrera del defensor, pues eso a mi parecer tiene mucho mérito, ¿no? Esta acción es de las que más me gusta porque habla también de la buena lectura que tiene, de cómo sabe, vale, ahí no voy a saltar porque tengo que realizar esa cobertura, y como os decía antes, ganar la acción a dos jugadores distintos con completa desventaja. O sea, realmente tiene mucho mérito lo que hace ahí Eguiluz, y es uno de los aspectos que más destaco de él. La defensa, pues bueno, la defensa hacia atrás, ¿no? El hecho de tener que correr hacia atrás, a campo abierto, lo que sea, en contextos de Atlético Bilbao Athletic en los que se deja muchos metros a su espalda, pues me parece que es uno de los aspectos de los que se tiene que hablar, ¿no? Y os decía antes también lo de defender hacia adelante. Solo tengo un clip de ello, pero me parece que hay que hablar de ello porque en contexto Athletic, en el primer equipo, pues muchos de los centrales están acostumbrados a defender ese tipo de acciones, ¿no? Pues fijaos en este clip que os mostraba, ¿no? El hecho de pues si hay un jugador que viene a recibir, o porque hay una disputa, ¿no?, que llega corta porque el lanzamiento se queda corto, pues yo tengo que decir que Eguiluz tiene la capacidad de salir de la línea defensiva para ir a cortar ese balón o disputarlo o lo que sea, ¿no? Entonces en ese aspecto también os tengo que decir que es uno de los jugadores pues que tiene esa capacidad, ¿no?, como os decía antes, para defender hacia atrás y también para defender hacia adelante, ¿no? Por la velocidad que tiene, os lo pongo ahí en pantalla, por la buena colocación que tiene, o sea, es un jugador que no tiene problemas en ese tipo de aspectos, es un jugador que le veo bastante atento, y también por la gestualidad corporal, ¿no? También os lo explicaba antes, es decir, el también estar bien perfilado, o cuando hay una disputa, ¿no?, el saber imponerse pues al atacante rival, o sea, ese tipo de acciones realmente, como os decía antes, es un jugador que se nota, o al menos yo le veo, que tiene muy integrado pues los conceptos defensivos. Se nota que hay muchos años de formación en ese aspecto, o sea, se ve a leguas, y eso os tengo que decir que realmente lo destaco del bueno de Unai Eguiluz, ¿no? Hablemos de su salida de balón, que es una de las cosas que hay que evaluar de un central, ¿no? A ver, tiene una salida de balón, yo lo he definido como muy simple, porque es un jugador que no te falla pases de seguridad, no es un jugador tampoco que no sepa lo que es darle un balón, digamos, de una forma muy coloquial, pero cuando arriesga sí que le veo errar, o sea, sobre todo cuando tiene que, por ejemplo, dar un balón entre líneas, o un balón muy complicado porque están las líneas rivales muy juntas y tiene que dar un balón ahí pues en un cuadrado, pues ahí os tengo que decir que suele o equivocarse o realmente no suele arriesgar, ¿no? Pero sobre todo cuando lo hace, pues no le veo excesivamente acertado en ese tipo de acciones. Sí en los envíos largos, cuando tiene que dar un balón largo, pues un balón a la espalda de la defensa rival, o tiene que batir pues la primera línea de presión a través de un balón aéreo, os tengo que decir que en ese aspecto
pues sí que cumple a la perfección. Vamos a verlo primero en datos de Y-Scout. Fijaos que en su nivel de precisión de pases estamos hablando de casi un 90% de pases logrados. O sea, jugador fiable en ese aspecto, ya os lo digo. Incluso, fijaos en el pase, en la métrica o en la cifra de balones largos logrados, estamos hablando de un 43,3%. Lo veis ahí en la segunda fila, empezando por la izquierda. O sea, realmente es una cifra bastante buena respecto a otros jugadores. Y incluso en algunas cifras de pases a último tercio, un 70%, pero yo creo que si lo vemos, o sea, habría que ver en contexto ese tipo de datos, porque yo creo que pases al último tercio, pues, a ver, no es lo mismo dar un balón, pues, por ejemplo, hablamos el otro día de Hugo Rincón, ¿no? Pues si le tiene que dar un balón, pues en diagonal para que inicie una carrera, pues en ese aspecto sí que es un jugador muy fiable y puede contar con un balón a último tercio, porque igual no tiene oposición, porque coges, giras y progresas con el lateral de tu lado en este caso, ¿no? O si es un balón en largo, que os insisto, es un dato o es un aspecto del juego que sí que tiene bastante dominado. Pero cuando ya hablamos, como os digo, de dar un balón entre líneas o de romper líneas a través de un balón raso, fuerte, preciso, es un jugador que le cuesta un pelín más, ¿no? Pero ya veis que en general sus cifras de pases son bastante buenas. Estamos hablando de casi un 76% de pases logrados hacia adelante. En balones hacia atrás ya veis que hablamos de casi un 98%. O sea, en eso no es un aspecto que no tenga dominado, ¿no? Y os voy a enseñar, pues por ejemplo, la diferencia de cuando da balones largos en este recopilatorio de clips. Pues ya veis, por ejemplo, cuando tiene que dar un balón largo, en este caso, pues para pasar todas las líneas de rivales, pues oye, ahí no tiene ningún tipo de problema. O incluso aquí para batir una línea de presión, dos líneas de presión altas del Baracaldo, pues ahí sí que sabe encontrar al hombre libre a través de un balón aéreo. Tiene esa finura suficiente, o al menos esa precisión suficiente para dar un balón tenso y preciso a un jugador del Bilbao Athletic en este caso, a través de un balón aéreo, ¿no? Pero sin embargo, si hacemos una comparativa con salidas de balón más que exijan un balón raso, pues fijaos cómo aquí le cuesta un pelín más, por ejemplo, filtrar un balón raso. Fijaos que ahí se pasa de fuerza en este caso, o aquí cuando hay un problema de entendimiento con Urco y Z que le cuesta un pelín más, tanto por la toma de decisión, o sea, creo que a veces mide demasiado, ¿no? Tarda un poco a la hora de tomar esa decisión, y luego que, o sea, si le sumáis eso a que no es un jugador al que yo personalmente le he visto con una excesiva precisión en ese tipo de acciones, pues no es una especialidad. Por eso yo creo que si le juntas, por ejemplo, no hemos hablado de él en este canal aún, pero si le juntas con John de Luis, por ejemplo, que es un jugador que tengo entendido que tiene una salida de balón muy correcta en ese tipo de situaciones, pues sí que se te hace un central muy complementario por las prestaciones defensivas que os explicaba antes. Entonces, conclusión general, prestaciones defensivas generales muy buenas, o sea, a nivel de campo abierto, disputas, defender hacia adelante, ese tipo de acciones muy bien, por conceptos, por interpretación y demás, por también capacidades físicas. Pero os tengo que decir que en salida de balón pues tiene un aspecto que no domina para nada mal, que es el tema de los balones aéreos, pero sí que tiene algún problema para dar, por ejemplo, un balón vertical, un balón que rompa líneas, un balón entre líneas, o un balón filtrado en este caso, pues no es un jugador que tenga pues especialmente una virtud, ¿no? Eso no significa que no sepa dar un pase, que parece que lo diga, o sea, ya habéis visto cifras de pases suyas que son realmente buenas. Resolvamos la duda inicial. ¿Es un jugador que está apto para la élite? Pues os lo respondo a través del último punto. Mi mayor duda de Guiluz en este caso es si está preparado para una exigencia muy alta, porque le he visto en un contexto, pues bueno, el caso del Bilbao Athletic, pues bueno, le he visto varios partidos exigido, por ejemplo, el caso os enseñaba clips antes frente al Baracaldo, en un partido que se jugaban la vida ambos equipos. Hombre, realmente es un contexto pues complicado, ¿no? Porque además son dos equipos que a día de hoy pues están en primera federación, ¿no? Pero claro, muchos de los partidos también, pues el Bilbao Athletic tiene mucho tiempo el balón, hay rivales que no exigen tanto defensivamente, entonces, a ver, ahí sí que es cierto que tengo ciertas dudas. Por prestaciones, a nivel defensivo, incluso pues, en general con balón, aunque no sea una especialidad suya, no creo que tenga problemas para jugar en la élite. De hecho, no es casualidad que Valverde le diese el debut frente al Rubí. O sea, no todos los entrenadores no regalan minutos, Valverde menos. Ya sabemos que es un entrenador que a veces, pues bueno, medita mucho ese tipo de decisiones, no como algo negativo, sino quiero decir que no es un entrenador que regale minutos porque sí. Y yo creo que realmente
no considero que tenga condiciones no óptimas para jugar en el primer equipo. Sobre todo a nivel defensivo, yo le veo pues, condiciones muy correctas y con una media bastante alta, a mi parecer. Claro, el problema es verle pues en primera división, en competición europea, o una eliminatoria más complicada de Copa, ¿no? Ahí pues sí que es cierto que tengo dudas, no porque no le vea preparado, sino porque no le he visto en ese tipo de situaciones. Sin embargo, sí que os tengo que decir que por prestaciones pues oye, no tengo ningún problema en darle un voto de confianza y decir, oye, que Aguiluz puede ser un buen cuarto central. Pero sin embargo, no puedo dar el veredicto de decir, oye, que va a ser un pedazo central, ¿no? Me recuerda un poco al caso de Aitor Paredes, ¿no? Que Paredes tú le veías jugar y igual no tenía por qué siempre de rendir muy bien, pero que por prestaciones, por condiciones, veías un central fuerte, rocoso, pues lo que vemos a día de hoy en el primer equipo, ¿no? La capacidad de dar diagonales, etcétera, o defender hacia adelante, etcétera, o sea, por eso me recuerda un pelín, no como perfil de central, pero sí en su situación, en su contexto, ¿no? Entonces, pues bueno, os dejo ahí la duda y de que cada uno tenga su interpretación. Yo, por mi parte, os doy mi opinión a través de lo que he analizado. Así que bueno, de ahí se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado este sexto capítulo de Ojeando Lezama. Es una serie que está teniendo en general buen feedback, así que os lo tengo que agradecer. Espero que también os guste este vídeo y en general el resto de vídeos. Así que nada más, espero que os haya gustado, gracias por llegar hasta aquí y nos veremos en el próximo análisis o vídeo o lo que sea. Así que nada, agur.